Y vamos a ver la obra de Cristo. ¿A qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? Y lo primero a lo que Jesús vino es a predicar el reino de Dios. Y esto nos suena porque hemos visto sobre el reino de Dios ya aquí en un estudio. En Marcos 1, 14 y 15 dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y vino a predicar el reino de Dios, es decir, que Dios es rey y que Él quiere reinar en nuestras vidas y que es Dios el que se ha acercado a nosotros. Y esto se cumple o se puede vivir con dos condiciones. Una es con arrepentimiento. Si estáis haciendo discipulado lo veréis o lo habréis visto ya. Con arrepentimiento, que es un cambio de dirección. Ya no vivo para mí, ahora quiero vivir para Dios. Y con fe, creyendo en la buena noticia que se nos da de que Dios ha pagado por nosotros, que Dios ha tomado la iniciativa. En Lucas 4, Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Leyó este texto de Isaías. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año favorable del Señor. Él vino a predicar el reino de Dios, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, que Él quiere ser el rey de nuestras vidas. Lo segundo que vino a hacer es a revelarnos el Padre. ¿Qué significa esto? Que a Dios nadie lo ha visto jamás, pero el unigénito Hijo de Dios, Él lo ha dado a conocer. ¿Y cómo vamos a conocer cómo es el Padre? A través de Jesús. Dice Juan 9:18, a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Juan 14:9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, porque Felipe le había dicho, muéstranos al Padre y me basta. Queremos ver al Padre, y Jesús le contesta y dice, tanto tiempo estoy con vosotros y no me habías reconocido. Él vino a revelarnos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Así que Jesús vino a mostrarnos cómo es Dios. Es la imagen visible del Dios invisible. ¿Hasta aquí se entiende? Muy bien. Además de esto, vino a cumplir la ley y los profetas. La ley no habíamos sido capaces de cumplirla nadie. Hasta Jesús, nadie fue capaz de cumplir la ley perfecta. Pero Jesús vino y cumplió toda la ley, toda la letra, toda coma, todo acento de la ley de Dios. Dice Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Es decir, yo no he venido a quitar nada de esto. Dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús vino a cumplir todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Todo lo que era la voluntad de Dios a través de la ley y todas las profecías que se habían hecho. Hebreos 4:15b dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por tanto, Él fue puesto a prueba, pero Él no incumplió la ley. Él la aplicó y la perfeccionó y la cumplió. Además vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Marcos 2:17 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Qué significa esto? Gracias. Que Jesús vino a buscar a aquellos que tenían una necesidad real de Dios. Aquellos que reconocían su estado de necesidad ante Dios. Aquellos que creen que están bien, a estos no les hace falta. Yo si estoy bien no voy a ver al médico. ¿Cuándo voy? Al traerte un regalo sí, pero de normal no. ¿Cuándo voy al médico? Cuando reconozco que me siento enfermo, me siento mal. Entonces voy. Entonces Jesús dijo, mira, el que no quiere, el que está sano ya, el que considera que ya es bueno, a este no. Yo he venido a rescatar al que se había perdido, al que estaba mal. Además de esto, Jesús vino a ser el sacrificio por nuestros pecados. Y esto lo sabemos. Él vino a pagar por nuestra maldad. Él es el Cordero de Dios. Juan 1:29. En Isaías 53, versículo 5 dice, mas Él herido fue
por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga somos nosotros curados. 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y esto vimos que había una ley, que Dios había dicho, el que pecare, morirá. Así que era necesario que alguien muriera para poder pagar lo que tú y yo merecíamos. Y Él vino a hacer esto, a sacrificarse, a morir Él en nuestro lugar. Esa era su meta. Y Él lo dijo muchas veces a los discípulos, he venido para cumplir la voluntad de mi Padre, para ir a la cruz. Y no solamente morir, sino para resucitar y darnos vida. Es decir, para vencer a la muerte. Si Él no vencía a la muerte, si Cristo no resucitaba, nosotros no teníamos ninguna esperanza. ¿Qué habría después? Bien, la muerte y se acabó. Pero Él fue la primicia de la resurrección. Y nosotros hoy tenemos la esperanza y la seguridad de que llegará un día que seremos resucitados con Cristo. Amén. 1 Corintios 15, 3, 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a la Escritura. Juan 11, 25, 26 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Por tanto, Él viene a darnos una esperanza de que esta muerte física no es el final. Que igual que Él resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Y finalmente Él vino para, después de cumplir lo que tenía que hacer aquí en la tierra, ascender y tomar su lugar y reinar. Hechos 1, 9, 11 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y en Efesios 1, 20, 23 dice, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Hasta aquí, hago un parón para ver si se ha entendido o si me he perdido ya o me he dejado a la mitad de la gente por el camino. ¿A qué vino Jesús? Vino a predicar el reino de Dios, es decir, la voluntad de Dios para nuestras vidas, la posibilidad de que Él gobierne en nosotros, a revelarnos al Padre, a darnos a conocer a Dios, a cumplir la ley que no pudimos nosotros y a cumplir todas las profecías, a tomar el lugar que tú y yo merecíamos de morir por nuestros pecados, ser el sacrificio. Y no solamente eso, sino vencer la muerte, porque si no la vencía, nadie podría. A vencer la muerte para darnos una esperanza. Y por último, a tomar su lugar en el trono y reinar. Estas son las funciones, lo que hizo, a qué vino Jesús. ¿Y qué pasa en el futuro? Porque ya se acabó Jesús, ¿ya? No, sabemos que está en el cielo. ¿Y qué va a pasar? Sabemos que volverá. Él va a regresar. Dice Juan 14:3, si me fuere, os prepararé el lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús no es que terminó y ya se fue de vacaciones y ya está. No, dice, Él está preparando un lugar ahí y Él va a volver a por nosotros. En Hechos 1, 11, que lo hemos leído antes, dice que igual que ascendió, igual que lo habéis visto subir, así volverá. Y en Apocalipsis 1.7 dice que todo ojo le verá. Cuando Él venga, todos le verán. Cuando esto ocurra, Él vendrá a juzgar. Y esta será su función. Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es decir, ¿quién va a juzgarnos? Jesús. Va a juzgar a vivos y a muertos. 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal
de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que el que nos va a juzgar es Jesús. Y esto me encanta porque si tú y yo hemos aceptado el regalo de lo que Él hizo por nosotros, podemos estar tranquilos, porque el que nos va a juzgar es el que pagó por ti. Así que dirá, mira, este lo conozco yo. Yo ya pagué por ti, entonces estás santo, eres aceptado, eres salvo. Reinará eternamente. Cuando haya terminado todo, Jesús reinará eternamente. En Apocalipsis 11:15 dice que reinará por los siglos. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y consumará el plan de Dios desde el principio. Y muy bien, todo eso está muy bien, pero ¿y para nuestras vidas hoy? ¿Quién es Jesús? ¿Qué nos está dando ahora en mi día a día? ¿Hoy qué es? ¿5? ¿Es 5? ¿5 de diciembre? ¿4? ¿5? Hoy 5 de diciembre. ¿Qué es Jesús para mí? El 2025, por si alguien escucha esto en la posteridad. Él es el camino a Dios. Y esto está en Juan 14:6. Yo soy el camino, la resurrección y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Y por tanto, la manera en que yo tengo de acercarme a Dios es a través de Cristo. Y yo lo necesito hoy. No es algo que pasó hace 2000 años, no es algo que vendrá en el futuro. No, yo necesito la persona de Cristo hoy, conmigo, porque Él es el camino. En Él encontramos perdón y paz. Y esto lo podemos leer en Romanos 5:1 y en Efesios 1:7. En Él encontramos sentido y propósito de vida. En Colosenses 3:4, Él habla de que nuestra vida está escondida en Él. Y por tanto, si yo estoy con Jesús, yo puedo saber que estoy seguro, puedo tener paz, puedo encontrar perdón y yo puedo encontrar un propósito, es decir, Él va a guiar mi vida a su perfecta voluntad. No solamente eso, sino que en Jesús podemos tener una esperanza viva, y de esto va el nombre de la iglesia. Primera de Pedro 1:3-4. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, el cual nos llamó para una esperanza viva. Y en Cristo tenemos una esperanza viva. Además, cuando Jesús está en nuestra vida, hay una transformación interior que lleva a una vida nueva. Y esto lo podemos encontrar en 2 Corintios 5:17. Pero somos nuevas criaturas. Y además, hay una promesa de que Él está con nosotros todos los días. Todos los días. Yo puedo saber que no voy solo. Y esto es algo que deberíamos recordar más a menudo, porque hay una cantidad de cristianos enorme que se siente solo. Y cuando tú eres consciente de que Jesús no es alguien que vivió hace 2000 años, no es alguien que está en el futuro, sino que es alguien que va contigo, yo estoy con vosotros todos los días. Así que puedes estar seguro de su presencia en tu vida. ¿Hasta aquí se ha entendido? ¿Sí? ¿Voy muy rápido? ¿Aburrido? ¿Paro ya? ¿Vamos a dormir? Vale, seguimos. ¿Cuáles son los papeles que hizo Jesús según la Biblia? El primer papel que hizo Jesús es de Mesías Rey. Mesías es el ungido, el elegido por Dios y el Rey. Y esto nos habla de una función de gobierno. Él tiene poder y autoridad. Y esto encontramos, por ejemplo, en Lucas 1:32-33. Dios le dará el trono de David y su reino no tendrá fin. En Mateo 28:18 nos habla de que toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y en Apocalipsis 19:16 nos habla de que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Por tanto, Él es Rey. Y de hecho, todo el Evangelio de Mateo viene a enfocarnos de mostrar que Jesús viene de David y que Él es el legítimo Rey, Mesías. Además de esto, Él vino a hacer función de profeta. ¿Por qué? Porque Él vino a revelar la voluntad de Dios y a dar palabra de Dios. Él dijo que Él no hablaba nada por sí mismo, sino que lo que escuchaba,
Al Padre eso hablaba. De hecho, lo reconocían como profeta. Y él dijo siempre que él no hablaba según él, sino lo que el Padre le decía. Entonces, rey, profeta. La otra función que vino a hacer es de sumo sacerdote. ¿Y sabéis lo que hacía el sumo sacerdote? El sumo sacerdote era el que estaba intercediendo y hacía de intermediario entre Dios y el pueblo. El sumo sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo y él intercedía por el pueblo. ¿Para qué? Para que Dios no consumiera al pueblo por el pecado. Y él vino a hacer esto. Él vino a interceder entre Dios y la humanidad. Él vino a ofrecer ese sacrificio perfecto. Y tenemos varios textos que hablan de esto. En Hebreos 4, por ejemplo, tenemos un gran sumo sacerdote. Y este es Jesús, el Hijo de Dios. Además, un sacerdote que se puede compadecer de nosotros, porque él también fue tentado en todo. En Hebreos 7, 24-27 dice que su sacerdocio es permanente y su sacrificio definitivo. Es decir, después de él no hace falta que vengan más sacerdotes ya. Él ya hizo toda la función que tenía que hacer. Él ya intercedió al Padre por nosotros, hizo el sacrificio perfecto, que ahora veremos cuál es, y ya, la función de sacerdocio es completa. Y en 1 Timoteo 2:5 nos habla de que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es? Jesucristo, hombre. Un solo mediador. Es decir, no hay nadie más que pueda interceder por nosotros, solo Él. Y hago un paréntesis aquí porque ha sido noticia recientemente que la Iglesia Católica ha reconocido que el papel de mediador le pertenece exclusivamente a Jesús, al menos en el plan de salvación. En otras cosas ya no han entrado, pero al menos en esta parte, y ha creado un revuelo ahí grande. Pero es que la Biblia lo dice literal. Y es evidente, un solo mediador. Y es Jesús. Y nadie más puede interferir ni puede mediar entre Dios y tú. Ni yo, ni tus hermanos. Una cosa es que podamos interceder, es decir, podemos orar por ti. Yo puedo pedirle a Dios que tenga misericordia de tu vida, pero el que va a intermediar entre la relación entre Dios y tú, el que puede restaurar la relación entre Dios y tú, el que puede perdonar tus pecados, es Jesús. Solo Jesús. Nadie más. No podemos acudir a nadie más buscando socorro. Solo a Jesús. Cierro paréntesis y sigo. Así que es Mesías Rey, es profeta, es sumo sacerdote y encima es el sacrificio. El Cordero de Dios. Juan 1:29 dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 1 Corintios 5:7 dice que Cristo es nuestra Pascua. Y 1 Pedro 1:18-19 dice que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. Él fue el cordero perfecto. No solamente fue el sacerdote, sino que fue el sacrificio. Él fue el que murió por nosotros. Y recupero el simbolismo que ya comentamos en otra ocasión. ¿Qué se hacía en el Antiguo Testamento cuando alguien pecaba? Se agarraba un cordero y entonces se sacrificaba por los pecados de la persona. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y alguien tenía que pagar. Y Dios estableció esto como un simbolismo de, bueno, tú no vas a morir, pero va a morir este cordero que es perfecto. Tenía que tener unas características muy concretas de cómo tenía que ser, sin mancha. Y este cordero que no merece morir, y además imaginaos la mente de un niño la primera vez que va a llevar un cordero para que muera por él. Era un simbolismo muy claro. Quizás ese cordero se había criado en casa, en la familia. Incluso le habían puesto nombres. No sé si se atrevían a ponerle nombres sabiendo lo que iban a hacer. Pero de repente este animalito iba a pagar, no porque él hubiese hecho nada, sino por lo que hice yo. Y era un simbolismo muy claro. Y ellos veían lo que ellos merecían, la muerte. Y este cordero era sombra de lo que tenía que venir, que era Jesús. Alguien perfecto, sin mancha. Alguien que no merecía estar en esa cruz. Alguien que no merecía haber sufrido ni muerto, pero lo hizo por mí. Y lo hizo por ti. Y cuando nosotros vemos esa cruz, tenemos que ser conscientes, ahí debería estar yo. Ese debería haber sido yo.
porque yo sí me lo merezco. Yo sí merezco que me hubiese merecido esa muerte. Pero Jesús no. Pero Él fue el Cordero perfecto, el que sustituyó. Y ya no hace falta más sacrificios después de esto, porque es el sacrificio perfecto, una vez y para siempre. Y ya todo pecado fue pagado por ese sacrificio único y perfecto del Hijo de Dios, de Jesús. La otra función que vino a hacer es de Salvador. ¿Por qué? Porque ahora juntamos las dos cosas, sumo sacerdote y sacrificio perfecto. Y lo que hizo, lo que provocó, la finalidad fue salvarnos, librarnos del pecado y de la muerte y del juicio. Lucas 2:11 dice, os ha nacido un Salvador. En Juan 3:17 dice, para que el mundo sea salvo por Él. Y en Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación. Por tanto, Él es nuestro Salvador, Jesucristo. Y bueno, lo otro es Hijo de Dios, ya lo vimos, así que no vamos a entrar ahí. Hijo del hombre, también lo vimos. Y luego otra función, o lo que vemos que es Jesús, es que es el Logos, la palabra de Dios. Y esto es importante que lo entendamos porque dice que cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y Él es la revelación definitiva de cómo es Dios. Y este verbo se hizo carne. Y Él es el creador. Y Él nos ha hablado ahora, Dios nos ha hablado a través de su Hijo. Antes nos habló por profetas, nos habló de otras formas, pero ahora nos habla a través de su Hijo. Él es el mediador, ya lo hemos visto también. Él es el redentor. ¿Sabes lo que es la redención? Cuando alguien te vuelve a comprar para darte libertad. O sea, tú te volviste esclavo y yo voy y te recompro y te doy libertad. Esto es la redención. Tenemos redención por medio de su sangre, dice Efesios 1:7. Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y 1 de Pedro 1:18-19 dice que nos redimió no con oro, sino con su sangre. Otra función de Jesús es que es el buen pastor. Y esto está muy bien porque cuando empezamos a ver los salmos, Salmo 23, ¿no? Podemos ver que la figura de este pastor es Jesús. Él es el que, dice Juan 10:11, dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y en Hebreos 13:20 dice que es el gran pastor de las ovejas. Incluso en 1 de Pedro 5:4 dice que es el príncipe de los pastores, el pastor de pastores. Incluso a los pastores los pastorea Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el pastor en perfección. Él es el que nos cuida, nos guía, nos alienta. Él nos protege. Todas las funciones que tú puedes imaginar de un pastor que va delante de nosotros, nos busca verdes pastos, nos protege de los lobos, nos da un lugar seguro para descansar. Todo esto lo encontramos en Jesús. Él es el buen pastor. Y bueno, tenemos que Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz del mundo, el pan de vida, la vid verdadera, el esposo de la novia, que somos nosotros. Podríamos poner un montón de cosas, pero no me voy a extender hasta la eternidad. Otra función que Él vino a hacer es de juez. No ahora, porque Él dice, no he venido a este mundo a juzgar al mundo, sino a salvarlo, pero lo hará. Y es otra función que tendrá. Y como vimos también, Él es el segundo Adán. Él intercede, Él está intercediendo ahora al Padre por nosotros. Él es el gran maestro, el rabí. Él es nuestro sanador. Esto está vimos que sanaba muchas enfermedades, pero también dice que por sus llagas somos nosotros curados. Él es quien nos libera y quien vence al mal. Y toda potestad, todo principado, toda obra del enemigo, Él la vence. Y Él es el fundamento y la cabeza de la iglesia. Esto está en Efesios 1:22-23, dice que es la cabeza de la iglesia. Igual en Colosenses 1:18 dice que es la cabeza del cuerpo, que es su iglesia. Hasta aquí. ¿Qué hora es? Vale. Son muchos términos y muchas cosas, pero voy a destacar lo que quiero que nos quedemos. Quiero que seamos conscientes de las principales funciones de lo que Jesús vino a hacer. Y la primera es que Él quiere reinar, es decir, una posición de gobierno.
Y cuando Él vino a predicar el reino de Dios, y tú y yo como creyentes, tenemos que dejar que Él pueda realizar esa función en nuestra vida. Es decir, la pregunta que tenemos que hacernos todos los días es, si Él vino a ser rey, ¿yo estoy dejando que sea el rey de mi vida? Y esto tiene que ser práctico, no simplemente algo teológico. Yo sé que Él es rey, ya, pero Él es rey de mi vida. Yo estoy dejando que Él tome la posición de gobierno que vino a ejercer. Él vino a ser profeta, es decir, a revelar la voluntad de Dios y a guiarme. Y esta sería la siguiente pregunta. ¿Yo estoy dejando que Él me hable? Porque ¿cómo voy a conocer la voluntad de Dios? Tengo que dejar que me hable. Yo estoy dejando que Él me hable, que Él sea el que me guíe, que Él sea el que me muestre la voluntad de Dios para mi vida. ¿O sigo con los oídos tapados, intentando hacer mi propia voluntad? Intentando hacerlo a mi manera. Entonces, dejo que gobierne, dejo que me hable. Él es el sumo sacerdote. Y esta pregunta también es importante porque depende de nuestra salvación. Yo estoy dejando que Él interceda entre Dios y yo, o intento acercarme a Dios por mis medios. Es decir, yo intento ser bueno y con esta bondad que yo hago, intentar agradar a Dios, y cuando yo me acerco a Dios voy con mi propia santidad y digo, mira, Señor, yo soy una persona buena, yo merezco que tú me escuches, yo me porto bien, así que deberías hacerme caso. O voy reconociendo quién soy yo y que merecería la muerte y que es gracias a Jesús que me puedo acercar. Porque si no voy así, no voy con la actitud correcta. Y si no voy con la actitud correcta, no voy a encontrarme con Dios. Y pongo el ejemplo, ¿os acordáis del fariseo que oraba consigo mismo y decía, gracias porque no soy como este? Él iba con su propia bondad, él iba con su propio orgullo religioso. ¿Y cuántos cristianos fallan porque van por ellos mismos? Cuando vayas a Dios, recuerda que no vas por ti, vas por el sumo sacerdote que intercede por ti, que es Jesús. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Él es el Cordero de Dios. Es decir, Él es el que ha pagado y Él es el sacrificio perfecto. Y por tanto, cuando yo me acerco a Dios, tienes que saberte santo, tienes que saberte perdonado y tienes que saberte justificado, porque ya no hay más pecado en ti si le pediste perdón y aceptaste el sacrificio de Jesús. El enemigo ya no te puede culpar. Y hay muchos cristianos que siguen viviendo bajo la culpa de su maldad, de sus pecados pasados, que siguen sintiéndose indignos de acercarse a Dios, que siguen sin tener esa confianza de ir a la presencia de Dios, porque es que yo no me lo merezco, es que no depende de ti. Es que ya hay alguien que pagó por ti y ese es Jesús. Por eso la persona de Jesús es tan importante en nuestras vidas como cristianos, porque Él es todo. Él es quien debe gobernar nuestra vida, Él es quien debe hablarnos y guiarnos, Él es el que intercede a Dios por mí y Él es el que pagó. Así que Él es todo. Yo tengo que ser muy consciente cuando me acerco a Dios de que si yo puedo estar en la presencia de Dios es gracias a Jesús. Porque Él lo hizo, Él pagó por mí, Él está intercediendo al Padre y Él es el que va a llevar mi vida a la voluntad perfecta de Dios. En resumen, Él es mi Salvador. Por eso cuando hablamos de la oración de fe, que no es una oración mágica, sino es una oración que si es real en nuestras vidas trae salvación. ¿Por qué? Porque aceptamos a Jesús como nuestro Señor, gobierno, dominio y Salvador. Es decir, como sacerdote y Cordero de Dios. ¿Se entiende este concepto? ¿Sí? Bien. Pues esto es lo más importante que quiero que quede claro. Y resumo todo lo que hemos visto y en qué deberíamos centrarnos. Es muy importante que aprendamos a saber dar razón de nuestra fe cuando alguien te pregunte sobre Jesús. Y he tenido muchas conversaciones interesantes sobre Jesús en este tiempo. Y una de las cosas que más me encuentro es que mucha gente de aquí de España
acepta a la persona de Jesús como alguien bueno, como una buena filosofía, como incluso una buena persona. Pero tenemos que recordar que la persona de Jesús no puede dejar indiferente a nadie. Porque ¿quién dijo él que era? Dios. El Hijo de Dios. El Salvador del mundo. Por tanto, tenemos que llevar a la persona, siempre que hablemos sobre Jesús, llevarle al momento donde él tiene que tomar una decisión de o le creo a Jesús o no le creo. Pero no podemos estar pensando que es una buena persona, un buen, no sé, incluso un buen filósofo, un buen político casi de la época. No. O era un loco y lo rechazas, o era alguien que se le fue la olla, o un mentiroso total que manipuló a las personas, o era quien decía ser. Y esto tiene que llevar a una decisión de la persona, de decir, bueno, ¿vas a arriesgarte? Primero averígualo. Tenemos que llevar sed de conocer quién fue Jesús a la gente que tenemos a nuestro alrededor. Y en primer lugar con nuestra vida, pero también con nuestra forma de hablar. Hay tantas veces que perdemos el tiempo discutiendo sobre la Iglesia católica, la Iglesia evangélica. Perdemos el tiempo intentando demostrar la existencia de Dios. Mira, no vas a poder demostrar a nadie la existencia de Dios. ¿Demostrarle? No, si se pudiera demostrar, ya es fe. Intentando debatir filosofías o formas de vida, o si hablamos con un testigo de Jehová y empezamos con la sangre, y si pueden poner sangre o no se pueden poner sangre, hablamos sobre... y así. Y peleamos tantas cosas que no tienen vida eterna en ellas. Pero qué importante es que en cualquier debate que nos encontremos, céntrate en la persona de Jesús. Cuando Pablo fue y dijo, él no quería ir con altas palabras, con palabras de sabiduría humana, sino simplemente predicar a Cristo y a este crucificado. Ya está. ¿Por qué? Porque esto te lleva a tener que tomar una decisión. Oye, ¿tú qué piensas de Jesús? Y si ya entienden que Jesús es su Señor y Salvador y es Dios y fue hombre y murió por ellos y tal, pues muy bien, entonces escudriña las Escrituras para que Dios te revele más. Y si no, necesitas conocer a Jesús. Y evangelicemos, el Evangelio es lo que Jesús hizo por nosotros. Así que intentemos ser gente práctica que lleve a los pies de Jesús a los demás, a llevarles al centro de todo, que es Jesús. Amén.